Para los que no han estado antes, pues ya como se mencionó, esta es la quinta parte. En las cuatro anteriores mostramos que los apóstoles del Cordero, o sea, los 12 apóstoles de Jesús, y los profetas del llamado Antiguo Testamento son el fundamento de la fe. Y Cristo Jesús es la piedra angular. Pero que sí dice la Biblia que hay apóstoles y profetas hoy en día. Y leímos el texto que dice que Jesús los constituyó hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea que como no hemos llegado a la unidad de la fe, siguen vigentes. Ahora vamos a empezar a hablar acerca de cómo identificarlos. Pongo yo, puesto que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿cómo saber quiénes son? ¿Cómo identificarlos? Y la respuesta no debiese ser difícil, pero sí lo es. ¿Por qué lo es? Porque tenemos ya un marco. Cuando la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, literalmente está diciendo, no adopten el molde, la forma de este siglo. No dejen que los meta en su molde. Y en cuanto a concepto de apóstoles y profetas, pastores, evangelistas y maestros, tenemos un molde religioso. Entonces, cuando se habla de apóstoles y profetas, todos rapidito piensan en los profetas del llamado Antiguo Testamento y en los apóstoles del Cordero, lo cual ya no está vigente. Ellos fueron el fundamento. Pero sí hay apóstoles. Pero ¿cómo son estos apóstoles? Miren, comencemos por ir poniendo las cosas que sí son fáciles de explicar. En primer lugar, tenemos que aceptar que tenemos expectativas equivocadas. El molde religioso que tenemos no nos permite ver otra clase de apóstoles o profetas más que los que conocemos del llamado Antiguo Testamento. Y entonces, cuando se habla de profetas en el llamado Nuevo Testamento, se espera que sean iguales a los del llamado Antiguo Testamento. Lo mismo con los apóstoles. Y fíjese, Jesús constituyó 5. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero nadie tiene problema con los profetas, pastores, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cómo es eso? Nadie tiene ningún problema con evangelistas, pastores y maestros. Pero si los constituyó al mismo tiempo, ¿por qué es que no tenemos ningún problema? Porque los pastores siempre están y los maestros y los evangelistas. No. Razonemos a la luz de la Biblia. Noten que apóstoles y profetas no son los mismos en el Nuevo Testamento, ni los pastores son lo mismo. Cuando hablamos de pastores, la gran mayoría de la iglesia, con un porcentaje muy poco, sabe que los pastores no son los que se conocen hoy en día. No son pastores los que gobiernan la iglesia. No son pastores los que dirigen la iglesia. Son ancianos, son obispos. La palabra pastor es diferente que los ancianos y los obispos. Los que apacientan a las ovejas, los que pastorean a las ovejas son ancianos u obispos. El pastor mencionado aquí en Efesios 4 con los apóstoles y profetas no es el pastor tradicional que se conoce. Pero entonces, como todos aceptan al pastor tradicional, nadie tiene conflicto en saber de dónde salieron estos pastores. El evangelista tampoco es el tipo que se tiene que anda a la campaña evangelística, el que predica el evangelio y miles de almas se salvan y todo lo demás. Ese no es el evangelista del Nuevo Testamento. Vamos a verlo. Voy a ir entonces a pedirle que razonemos juntos y consideremos lo implícito de estos textos. En primer lugar, dice que Jesús constituyó a 5. Note, por favor, Jesús constituyó a los 5. Y Jesús no dice, puse primero a los apóstoles, segundo a los profetas, tercero. No. Dice, constituyó a 5 para que los cinco juntos edifiquen el cuerpo de Cristo. Consecuentemente, eso implica que son una función igual la que los 5 tienen. Ninguno tiene mayor función que el otro. Son diferentes funciones, diferentes matices de la enseñanza que hay que dar, pero son los mismos, en la misma autoridad.
Ninguno de ellos es superior a los otros. El concepto actual, hoy en día, que se piensa que el pastor es el número uno y las iglesias son gobernadas o cubiertas por apóstoles, ¿verdad? Y hay un apóstol que tiene un montón de iglesias. Todo eso no es bíblico. Eso es lo que se ha aceptado y entonces está ese molde y por eso chocamos cuando tratamos de explicar las cosas. Pero entonces, otra cosa, ninguno de los cinco, ninguna de las personas que tengan el don de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ninguno de ellos es perfecto o completo. Consecuentemente, tiene que ser equipado por los otros 4 ministerios. Entonces, el apóstol no es el traidito de la película. Y el maestro no es el traidito de la película, ni el profeta, nadie. Los 5 seguimos siendo miembros del cuerpo de Cristo y tenemos que ser edificados como todos los demás miembros del cuerpo. El hecho de tener un don no es señal de madurez, no es señal de que ya llegamos a la perfección. No. Sencillamente es que Dios nos está usando como así con los dones del Espíritu Santo. El hecho de que alguien tenga el don de sanidades no lo hace ni más espiritual ni más maduro. Es el don del Espíritu Santo el que opera y puede operar en una persona recién convertida y puede operar en un cristiano carnalote. ¿Por qué? Porque los dones son dados por el Espíritu Santo para el beneficio del que lo recibe, no del que lo lleva. He usado hasta la saciedad el concepto de cartero. El cartero solo lleva la carta. Él no es el autor de la carta ni el dueño de lo que va dentro de la carta. Entonces, en segundo lugar, es muy importante reconocer que no hay ninguna jerarquía entre ellos. Por favor. Y amados hermanos acá en Guatemala y en todas las partes del mundo, pero acá en Guatemala, puesto que estoy en Guatemala, exhorto a mis hermanos reconocidos apóstoles que tienen su consejo de apóstoles. Dense cuenta que el Señor no hizo un consejo de apóstoles. En todo caso sería un consejo del ministerio quíntuple. Porque los 5 tenemos el mismo llamado y la misma comisión de equipar a los santos. Y nosotros todos, por igual, necesitamos ser equipados los unos por los dones de los otros. Entonces, empecemos a despojarnos de todo ese molde religioso que nos está robando de lo que Jesús estableció para llevarnos a la perfección. De lo que Jesús estableció para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Para que podamos ser los hijos maduros que la misma creación espera la manifestación de los hijos maduros de Dios, porque entonces será librada de la maldición en la que se encuentra. Entonces sigo adelante con estos conceptos. En Hechos 13, leímos en Hechos 13, versículos 1 al 5, que el Espíritu Santo habló a los que estaban ahí reunidos y les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y vimos más adelante en el versículo 40 que la obra a la que los llamó era apóstoles. Ahora note esto, por favor. Dice que había ahí en la iglesia profetas y maestros. Así que cuando el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo, los instrumentos humanos, los que impusieron manos para enviar a Bernabé y Saulo, fueron profetas, profetas y maestros. ¿Se da cuenta? Si hubiese jerarquía en los 5 dones, entonces los profetas y los maestros tienen mayor autoridad que el apóstol. ¿Por qué? Porque como dice también en Hebreos 7:7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es obvio, eso se practica, aunque sea mal practicado, pero se practica que el mayor es el que impone manos para delegar autoridad o para pasar algún beneficio. Entonces, si hubiese jerarquía y respetamos el concepto de la imposición de manos, fueron los maestros y los profetas los que impusieron manos para elegir apóstoles. ¿Se da cuenta?
No hay jerarquía. Pero por el molde tradicional del apostolado es que se consideran los apóstoles, que son los número uno. No lo son. El ministerio quíntuple tiene la misma función, consecuentemente la misma autoridad y la misma responsabilidad. En tercer lugar, la Biblia no se contradice. Lo que una persona necesita para ser edificada y llegar a la madurez es lo mismo que necesitamos todos. No importa, y esto es importante que lo acatemos, no importa si por la misericordia de Dios tenemos algún ministerio. Yo tengo, soy reconocido en el cuerpo de Cristo, en posición de manos y todo lo que ustedes quieran. Soy reconocido como maestro y le doy las gracias a mi Señor Jesucristo por mirar este don nadie y darme la dicha y la gran misericordia de ser vocero de su palabra y de ver la sencillez del escrito está, sin tener que estar especulando ni retorciendo las escrituras para que digan algo que no dicen. Entonces, a pesar de eso, yo necesito ser equipado. Por eso es que soy parte de un consejo de ancianos. Yo en edad soy el mayor, solo uno me aventaja por meses. Pero en el Señor soy el mayor de todos. Llevo más años en el evangelio, más años en el ministerio y todo. Pero yo no soy el que preside el consejo de ancianos. ¿Por qué? Porque el ministerio quíntuple somos llamados a edificar a los santos. Lo cual implica que debemos de tener un ministerio accesible a la iglesia que quiera reconocer nuestro don y que quiera que vayamos a edificarle. Si yo fuera el presidente del consejo de ancianos, si yo fuera el que preside el consejo de ancianos, sería injusto para la iglesia local. ¿Por qué? Porque ando viajando, ¿verdad? Y no puede ser que el que tiene el ministerio quíntuple esté a cargo de la congregación, porque va a andar viajando. Eso no es una buena mayordomía. En cambio, ser miembro del consejo de ancianos, eso sí es necesario. Porque tengo los requisitos de anciano, lleno los requisitos de anciano y soy parte del consejo de la iglesia local también. Entonces, por favor, nuestra función, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, no nos da ni una pizca más de espiritualidad, ni una pizca más de madurez. El proceso de madurez por el que tenemos que pasar nosotros es el mismo que tiene que pasar cualquier cristiano, de ir renovando su mente, renovándose y transformándose por medio del estudio de la palabra y por recibir el equipamiento a través de los otros 4 dones. Y lo que es más, a través de los 5. Porque hay otros maestros con otro conocimiento, con otra gracia de Dios, que nos imparten mayor conocimiento también a los que supuestamente estamos en el ministerio quíntuple. Capten eso, iglesia, por favor. No hagan ídolos de los títulos que se tienen, mucho menos de los dones del Espíritu Santo. Dejarse llevar porque alguien es hacedor de milagros, porque alguien da palabra de ciencia, de que alguien habla en lenguas e interpreta. Dejarse de llevar por los dones, eso no es estar reconociendo la gracia y la misericordia de Dios. El instrumento, gloria a Dios, qué bueno que es un instrumento dispuesto en las manos de Dios para ser usado, pero no es de Él. El apóstol Pablo dice, si lo que tienes lo has recibido, ¿de qué te jactas? Yo no puedo andar ahí con título maestro del evangelio del cuerpo de Cristo. Eso es un don, un regalo, una gran misericordia de Dios que me permite este privilegio, que en el momento en que el Señor me lo quitara, vuelvo a ser el burro que siempre he sido. Bueno, ahora ya menos burro, pero no por el don, sino porque el estudio de la palabra ha ido renovando mi entendimiento, ha ido ayudándome a ver las escrituras de otra manera y por lo tanto camino de otra manera, pero no por ser un miembro de los 5 ministerios, sino por el equipamiento que recibo de otros, porque en nuestra congregación también recibimos de otros. No es solo un predicador el que tenemos, sino que nos turnamos y nos vamos edificando mutuamente. Invitamos hermanos de otras congregaciones de los cuales sabemos
que vamos a recibir edificación. Así que ese es otro de los puntos. Entonces el título u oficio que desarrollemos, los dones que tengamos, no son sinónimo de madurez ni de espiritualidad. Ninguno de ellos cambia nuestro carácter. Ninguno de ellos cambia nuestras convicciones, nuestros principios éticos morales, sino que es el estudiar las sagradas escrituras, es el escudriñar la palabra, como Jesús dice, lo que nos va transformando el entendimiento. Es por eso que al oír no me recuerdo si fue en Facebook o en YouTube, pero en algún lado, escuché que le estaban preguntando a un apóstol de los de aquí de Guatemala, y como salió ahí en Facebook, es público, no estoy censurándolo ni nada, pues es público. Y el tema era si hay mujeres que pueden ser pastoras. Para comenzar, no, mejor para terminar, así que sigo con la ilustración, que si pueden haber pastoras. Y él vino y empezó a hacer exactamente las mismas de Pedro, cuando Pedro dijo que hay que buscar uno que supla el espacio que dejó Judas. Y entonces Pedro dijo, es necesario buscar a uno que llene estos requisitos. No dijo esas palabras, pero dijo a uno de entre nosotros que haya estado con nosotros desde Juan el Bautista hasta la resurrección de Cristo. Pedro inventó los requisitos para ser apóstol en lugar de Judas. Dios no lo dijo, Dios no lo hizo y de hecho ni lo aprobó, porque el nombre del que escogieron ni se menciona más después de que ellos lo escogieron, pero Jesús sí personalmente ministra a Pablo y llama a Pablo, y Pablo es el que toma el 12º lugar. Precisamente Pablo lo dice, y como de último, como un abortivo, fui llamado al apostolado. Entonces, este apóstol viene e hizo lo mismo que Pedro. Decidió poner ciertas condiciones o ciertas características para decir si podía haber una pastora. ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, cuando Jesús resucitó, a las primeras que se les manifestó fue a las mujeres. Las primeras, pues, entonces que llevaron las buenas nuevas de la resurrección fueron mujeres. ¿Es cierto lo que está diciendo? Sí, es cierto. ¿Es eso característica para nombrar a un pastor? No, definitivamente no, y mucho menos a una pastora. ¿Y por qué lo hace? Porque él es el apóstol de la iglesia y toda la iglesia dice amén. Y como el apóstol dijo que sí se puede, sí se puede. No, señores, no. Ese apóstol necesita ser equipado para que ya no sea llevado de todo viento de doctrina. Todos necesitamos ser equipados. No hay ninguno de nosotros, tengamos el don que tengamos, que no necesitemos el mismo procedimiento de ser enseñados en las Escrituras, renovar nuestro entendimiento acorde al escrito está, para que vayamos madurando. Y no podemos salirnos con que yo pienso, yo siento, yo digo, y mucho menos por los ejemplos. En este mismo caso al que estoy aludiendo, la razón por la que lo pone así es porque menciona que una gran hermana en México, creo, que tiene una iglesia tremenda y que hace un ministerio tremendo, etcétera, etcétera. Y otra vez, solo experiencias circunstanciales son la base para una doctrina bíblica. No, señor, totalmente fuera de orden. Y es necesario que lo entienda. Y ese es otro problema. Cuando se piensa que el apóstol es el número uno, no le rinde cuentas a nadie. ¿Quién le puede llamar la atención a este hermano y decirle, eso no es bíblico? Va en contra de los requisitos que sí son bíblicos, donde claramente dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que. Es necesario que. No a experiencias, no circunstancias. Que tengan 80,000 miembros. Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros y echamos fuera demonios. Las obras por sí solas no califican la santidad o la madurez de la persona. Entonces, es importante que nos demos eso. Y que no por el hecho de que alguien tenga el llamado o el título de apóstol, pueda estar poniendo nuevos fundamentos. No hay nuevos fundamentos. El fundamento es solo uno,
Cristo Jesús es la piedra angular y los profetas del llamado Antiguo Testamento y los apóstoles del Cordero son el fundamento con Jesús. Tenemos que quedarnos, mantenernos, permanecer en la doctrina de los apóstoles del Cordero, no de los apóstoles de hoy en día. Si algún apóstol hoy en día, si algún profeta hoy en día, si algún pastor, si algún evangelista, si algún maestro hoy en día sale con algo que no es del fundamento que está allá en la Biblia, esté equivocado, tenga el título que tenga cuantas iglesias tenga cuantos miembros tenga. El escrito está, no cambia. Ok, entonces sigo adelante. En el libro Restauración del orden de gobierno en la iglesia, hago aquí una aclaración que cuando Pablo regresaba a Antioquía, el gran apóstol Pablo en sus giras, y él sí era uno de los apóstoles del Cordero. Sin embargo, cuando regresaba, no regresaba a gobernar Antioquía. Regresaba a ser uno entre los ancianos. El apóstol Pedro también mismo dice en sus epístolas, yo anciano también con vosotros. ¿Ven? Entonces, cuando estamos en la iglesia local, yo soy anciano de la iglesia. Yo soy uno de los del consejo de ancianos de la iglesia. ¿Tengo el reconocimiento de maestro? Sí, pero cuando estoy en la iglesia local soy uno más de los ancianos, sujeto al consejo de ancianos. Ahora, le voy a poner ejemplos para que usted razone lo que dice literalmente la Biblia. Y si lo estoy sacando fuera de contexto, por favor corríjame. Como digo, yo acepto la corrección cuando me la dan, de acuerdo al escrito está. Pero en Mateo 18 se nos enseña esto. Dice que si tu hermano peca contra ti, ve tú y háblale a solas. Redargúyelo pues a solas. Hazle a ver, hermano, fallaste, y todo a solas. Si no te recibe, entonces lleva 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad. Pero si no recibe a los testigos tampoco, si no lo acepta, entonces dilo a la iglesia. Y al decir dilo a la iglesia, obviamente, respetando el orden de autoridad como el Señor siempre hace, sería decírselo al consejo de ancianos para que ellos traten. Y si no le hace caso a la iglesia, entonces dice que hay que tratarlo como publicano. Clarísimo. Está bien explicado. Ahora vengo y le hago la pregunta. ¿Qué si el hermano que vio, o mejor dicho, el hermano al que le ofendieron, el hermano contra el que pecaron, es un hermano nuevo en la iglesia? Es nuevo, bueno, tenga lo que tenga, pero digamos es un miembro nuevo en la iglesia, no es líder de la iglesia, no tiene ningún don del Espíritu Santo, es un siervo fiel, es un hermano de la iglesia. Y resulta que el que pecó es el apóstol, o el profeta, o el maestro, o el evangelista, o el pastor. Uno de los 5, vaya, para que no le caiga la chibolita a ninguno en especial. ¿Hay alguna otra regla que tenga que seguir el hermano ese nuevo? ¿O a él se le dice, si peca, ve y háblale tú a solas? Esa es la instrucción bíblica. Si peca contra ti, ve y háblale a solas. Si no te oye, llamas a 2 o 3 testigos. Si no los oye, lo llevas al consejo. En ese aspecto es donde tenemos que entender que los títulos no nos hacen inmunes o no nos eximen. No es como iba a decir una palabra muy fea, no es como la política de aquí, que por ser de algún puesto del gobierno tienen inmunidad, ¿verdad? No es inmunidad, el antejuicio, que no se puede hacer nada contra ellos. Claro, la Biblia dice, contra un anciano no recibas acusación a menos que hayan 2 o 3 testigos. Eso es diferente, pero eso es acusando. Aquí es cuando usted me dijo feo. No, yo no le dije feo. Claro que sí, usted me dijo feo, ahí está esto, ahí todo lo demás. Entonces llevo los testigos y le digo, usted me dijo feo delante de los testigos. Y si los testigos dicen, bueno, sí, hay evidencia de que le dijiste feo. Y siguen diciendo, no, me explico. Las reglas de la palabra de Dios se nos aplican a todos por igual. No se nos exime de culpabilidad cuando fallamos en ese mismo estilo. Entonces, por favor, quitémosle la idolatría que se le está poniendo a los títulos.
No importa si soy apóstol, si soy profeta, si soy evangelista, si soy pastor, si soy maestro, ni siquiera si soy anciano, si tengo don de sanidad, si tengo don de ciencia. No importa nada de eso. Eso no es nuestro como humanos. Es de Dios, dones que Dios da como Él quiere, por su soberana voluntad, pero no por mérito. No es porque yo he sido un buen cristiano y entonces recibo el galardón de hablar en lenguas o de profetizar o de sanar. No. Quitémosle esa idolatría a los títulos y a las funciones y crezcamos como hermanos. Lo que necesita la ovejita recién convertida, que se le enseñe la palabra. Bueno, voy a ir más allá porque a la ovejita sí hay que darle leche. Pero a los que ya llevan años en el cristianismo, a los que ya llevan un montón de tiempo y todavía quieren que se les dé leche, nunca vamos a ir a la madurez. Como dice la escritura, hay que dejar los rudimentos. Ahora déjeme ir un poquito más adelante en las notas para, en esta ocasión, en esta noche, solo hacerle reaccionar. Lo que estoy haciendo es tirarle un montón de cosas para ver si lo puedo zarandear sanamente, ¿verdad? Su mente, para que usted diga, de veras, ¿y por qué creía yo esto? ¿Y por qué creía yo esto? Y que busque en las escrituras. Le voy a hacer sigo con suposiciones. Digamos que regreso a lo de las ideas preconcebidas con relación a las funciones de los 5 títulos de Efesios 4. Cápteme ahora. Le hago estas preguntas porque es importante que usted las oiga y las responda. Los 5 dones tienen la misma función: la edificación de los santos para la obra del ministerio. Estemos clarísimos en eso porque está súper explícito y no se le puede variar. Entonces ahora mi pregunta es, ¿cómo efectúan estos 5 ministerios su función? ¿Ok? Comencemos con los que aparentemente no causan ningún conflicto. ¿Cómo un maestro edifica a los santos? Ese es muy obvio, ¿verdad? Ese suena muy obvio. El maestro enseña. Ok, muy bien, all right. Como un evangelista edifica a los santos. Porque recuérdese que es la edificación de los santos. Y el prototipo que se tiene de evangelista hoy en día es el que evangeliza a incrédulos para que reciban a Cristo como Señor y Salvador. El que hace las grandes campañas o pequeñas campañas, pero el evangelista, el prototipo de evangelista que se tiene es el que hace la obra con los inconversos. Porque si un evangelista es el que va a edificar a los santos, los va a edificar predicándoles que se arrepientan, los va a edificar predicándoles que reciban a Cristo como Señor y Salvador, que nazcan de nuevo, los va a edificar con la doctrina fundamental que es la que predica un evangelista. Un evangelista no se pone a hablar de cosas así bien tremendas y del futuro y esto y lo otro. Entonces, ¿cómo edifica un evangelista a los santos si no es el prototipo de evangelista? Si no es el que va a estar haciendo la obra de evangelizar. Bueno, les enseña a evangelizar. ¿En qué parte de la Biblia dice que se nos tenga que enseñar a evangelizar? En la Biblia no se nos llama a evangelizar, se nos llama a ser testigos y a ser luz y sal. Y eso no, lo tiene que aprender el mismo evangelista, lo tiene que aprender el apóstol, lo tiene que aprender el profeta, lo tenemos que aprender todos. Así que esos conceptos de equipamiento que tenemos por el prototipo es el que no nos permite recibir lo que Dios quiere darnos para edificarnos. Bueno, el evangelista. Queda un pastor. Y antes de considerar la respuesta a cómo el pastor edifica a los santos, le repito, en la Biblia, cuando se habla de los que están a cargo de la iglesia local, los que pastorean en la iglesia local, los que alimentan en la iglesia local, no son pastores. La palabra pastor
de Efesios 4 no es la misma que obispo, que es al que diga, o anciano, que es a quienes Dios ha puesto a cargo de la iglesia local. Así que para comenzar, el concepto de pastor que usted tiene, en la gran mayoría, es un concepto equivocado. No es bíblico. Las iglesias bíblicas, por consecuentemente el Nuevo Testamento, no eran dirigidas por un pastor. Era un consejo de ancianos. Y el pastor es uno de los 5 dones que Dios da para equipar a todos los santos. Imagínense, si un pastor es alguien que tiene que estar dedicado a sus ovejitas, a estar al tanto de cómo están todas, que no se le escape ninguna y todo lo demás, ¿cómo va a ir a edificar a otro lado? Ah, no, pero está edificando ahí. Ah, sí, pero el Señor no está poniendo a un pastor, un evangelista, un maestro, un profeta y un apóstol en cada iglesia para que edifique a la iglesia local. No, los 5 ministerios son para todo el cuerpo de Cristo, para edificar a los santos. Solo ahí ya tendríamos conflicto con el don de pastor. Y una vez más, el pastor de los 5 ministerios no es el pastor que pastorea la iglesia. Quien pastorea la iglesia son los ancianos u obispos. Hay que salirnos del molde religioso que nos tiene como niños espirituales y no nos deja madurar, llegar a la madurez para que venga Cristo a reinar. Bueno, entonces, ¿qué acerca del profeta? ¿Cómo edifica el profeta a los santos? Profetizando. Profetizándole a unos, dándoles palabra a unos, dice al Señor para tu caso, y a otros no. ¿Así se edifica a los santos? O profetizando del futuro, viene una gran contaminación y esto que lo otro. ¿Así se edifica a los santos? Una vez más, el prototipo de profeta que se tiene no es el bíblico. No es esa la forma en que edifica ninguno de los que hasta ahorita hemos mencionado. Y por último el apóstol. ¿Cómo edifica el apóstol sobre el fundamento que ya está puesto? A propósito, quise hacer un intento con la inteligencia artificial y le dije, bueno, ¿verdad? Jesús nombró estos 5, ¿cómo equipan? Y me dio la respuesta. Obviamente la inteligencia artificial solo puede dar respuestas de todo lo que alguien ha escrito, ¿no? No inventan nada, no razona nada la inteligencia artificial. Solo agarra y como que fuera, ¿verdad?, de todas las enciclopedias y todo. Y entonces me empieza a decir que el apóstol añade visión y esto y lo otro y pone fundamento. Y lo mismo fue diciendo de los otros 4. Y entonces yo le pregunto y le digo, ¿y cómo es que la Biblia dice que no se puede poner otro fundamento que el que ya está puesto? Entonces, ¿qué fundamento pone el apóstol? Y dice, es cierto, no hay que poner otro fundamento, pero el apóstol lo que hace es añadir luz y esto. Y empezó. La cosa es que tuve una discusión con la inteligencia artificial y me gocé grandemente cuando la llevé a la conclusión de que los 5 son iguales, no tienen jerarquía y están para dar más luz y entendimiento a los santos. Le gané la batalla, ese ajedrez espiritual me la gocé jugando contra la inteligencia artificial. Porque, pobre por la inteligencia artificial, como no hay muchos, escasos, los que escriban al respecto de lo que yo estoy hablando, de la forma en la que estoy hablando, entonces no tiene de dónde jalar la pobre inteligencia artificial para explicar lo que la Biblia dice acerca del ministerio quíntuple. Ok. Entonces, para concluir este llamado de atención, lo único que les estoy pidiendo es que recuérdense que profetas, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles no hace mucho, pero ya hace bastante tiempo de todos modos, el concepto que se tiene de estos 5 dones está equivocado. Y entonces no los podemos identificar porque los queremos meter en el prototipo equivocado que tenemos. Y si el apóstol no hace señales y prodigios, no es apóstol. O si no tiene un montón de iglesias bajo su cobertura, no es apóstol. Todos esos prototipos, esos autoengaños que nos hemos formado, nos están robando de los 5 dones que Jesús constituyó para edificar a sus santos, para llevarnos a la madurez,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Miren qué tristeza. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¡Ay, no, el mundo se está perdiendo y lo peor todavía viene! ¿Ya? Toda arma forjada contra ti no prosperará. Ya, es que hacen fraude y eso, lo otro, no hay forma de ganarles y esto. ¡Qué barbaridad! ¿Es esa la clase de iglesia guerrera que este ministerio quíntuple está formando? No, porque no está el ministerio quíntuple formándolo. Estamos con hermanos que a saber si tienen los dones. Yo no voy a decir este sí es y este no es. Pero lo que sí puedo decir es que aunque sea, está equivocado en lo que cree que es la función de su don. Si es apóstol y quiere ser como Pablo, como Pedro, como Juan, como los apóstoles de Cristo, está equivocado. No lo es, no puede ser. Si piensa que es apóstol y que por eso tiene la autoridad que sí tenían los apóstoles, que siguen teniendo, porque es la única doctrina que tenemos que recibir todos, la doctrina de los apóstoles, pero los apóstoles del Cordero. Si él piensa que tiene autoridad como ellos, está equivocado. Y si piensa que porque tiene varias iglesias que lo reconocen, es apóstol, también está equivocado. Puede ser apóstol, pero está metido en un molde religioso que el enemigo formó. Necesitamos transformarnos, o sea, salirnos de la forma, del molde que el mundo religioso nos ha puesto y renovar nuestro entendimiento con el escrito está. ¿Cómo equipa? Los 5 dones, todos tienen que equipar enseñando. Es la forma de equipar. El de matemáticas enseña, el de inglés enseña, el de lenguaje enseña, el de ciencias enseña, el de historia enseña. Que tengan diferentes roles, funciones, sabores, colores, con lo que quieran, no quita que el método de edificar es enseñando. Entonces, si empezamos a no complicarnos más la vida y empezar a escuchar la palabra. ¿Nos están enseñando palabra? ¿La están enseñando en contexto? ¿Están respetando el escrito, está el español, sin tener que añadirle interpretaciones? ¿Están respetando el silencio de Dios? ¿No están haciendo doctrinas donde no ha dicho nada la palabra de Dios? Recuérdense que la más común es la venida de Cristo. Todas las mentiras acerca de la venida de Cristo, cuando la Biblia claramente, explícitamente dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. No viene porque diga, porque 80,000 libros lo digan. No viene porque 80,000 apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros lo digan. Si no está escrito, no es la verdad. Entonces, Dios quiere, Jesús quiere perfeccionar a su iglesia. Jesús quiere que sus santos maduren y se reconozcan responsables como coherederos que somos con Él para tomar nuestra tierra, lo que Dios nos ha dado en coherencia. Si de Jehová es la tierra y su plenitud, y Él pidió por herencia a las naciones, Él pidió a Guatemala por herencia, y nosotros somos coherederos. Consecuentemente, Guatemala es nuestra. ¡Uy, no vaya a mezclar la iglesia y la política y todo! Óigame, esa es la palabra clara, escrita, explícita. Pero el molde religioso que tenemos es el que nos tiene como niños fluctuantes, llevados de toda cosa que nos asusta con el petate del muerto. Necesitamos madurar. Necesitamos parar. Exhorto, amados hermanos, que tengan un reconocimiento de algo. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, dones de sanidades, dones, los que tengamos algo dado por el Señor. Démonos cuenta que nada de eso es para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo tiene que venir por medio de enseñar el escrito está.
y el empezar a actuar con lo que Dios ya nos ha dejado en claro. Escudriñen sus corazones, escudriñen su mente. ¿Aman en realidad a Dios? ¿No están buscando su gloria personal y están dispuestos a que sea el Espíritu Santo en la lectura que ustedes a solas hagan les hace ver, sí, esto es así, no, esto no es así? ¿Están dispuestos a humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte, pero en una forma verdadera, en una forma que el exaltarlos nos edifique a los santos? Entonces, les exhorto, no se pongan a defender sus doctrinas llevándome la contraria. Defiéndanselas a ustedes mismos. ¿Por qué creen lo que creen? ¿Qué dice su Biblia de lo que acabo de leerles? Y que el Señor nos siga teniendo misericordia y nos ayude a humillarnos y a dejar que su palabra reine. Que la suma de su palabra nos lleve a la perfección y a la madurez, para que pongamos a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies y para que sean los justos los que gobiernen para que el pueblo se regocije. Amén. Lo dejo ahí.